Me complace saludarlos esta tarde en nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle de Colombia. El equipo de ambos programas agradecemos mucho su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar del Ciclo Escolar 2022-B. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y estoy a cargo de la coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Y esta tarde me complace mucho presentarles a la maestra Lumena Flores Carrasco, quien es profesora y pedagoga de la Coordinación de Diseño Educativo del Sistema de Universidad Virtual, y en esta tarde será su anfitriona y a quien cedo el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio. El tema que abordaremos el día de hoy es gestión y actualización curricular. Para ello nos acompañan como invitado de la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje, el maestro Libardo Enrique Pérez Díaz, quien es profesional en Ciencias de la Educación, competente en el campo del diseño y desarrollo curricular y la pedagogía, la didáctica de las ciencias naturales y la gestión educativa. Es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad Biología, Química y Química por la Universidad del Atlántico, maestro en Educación con énfasis en Currículo y Relaciones Pedagógicas por la Pontífica Universidad Javeriana y la Universidad del Norte. Cuenta con estudios de maestría en Investigación Social Interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es doctorando en el programa doctoral en Complejidad y Construcción Transdisciplinar del Conocimiento de la Multidiversidad Mundo Real en la Ciudad de México. Actualmente es director de la Maestría en Docencia y la Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad de La Salle, Bogotá. Ha sido docente de básica, primaria y secundaria en educación media y a partir de 2010 es docente de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle. Ha trabajado durante más de 20 años en formación continua de docentes y en diversas universidades como la Corporación Universitaria Iberoamericana, la Universidad del Atlántico y la Universidad de La Sabana y el Programa Pedagógico Nacional para la Paz y la Reconciliación Nacional con la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como coordinador, relator y par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación SNA, para evaluación con fines de acreditación de alta calidad en instituciones y programas de educación superior. Se ha desempeñado como decano, coordinador institucional del currículo, director de programa y secretario académico, pero asume su máxima realización profesional siendo docente con prestaciones de maestro. Bienvenido. Por parte de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, nos acompaña la maestra María del Carmen Coronado Gallardo, maestra en Enseñanza Superior por la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México, licenciada en Pedagogía, profesora especializada en Psicología Educativa por la Normal Superior Nueva Galicia y profesora en Educación Primaria. Cuenta con experiencia como docente en las modalidades a distancia y en línea. A partir de 2001 ha fungido como asesora pedagógica para el diseño de materiales educativos para programas a distancia, así como los cursos en línea en instituciones públicas y privadas. Ha participado en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad de Guadalajara, conduciendo talleres para el diseño de cursos en línea. También ha dirigido talleres sobre esta misma temática para profesores de los siguientes centros de la Red Universitaria de Jalisco: Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanidades, de los Valles del Sur, de los Altos y de la Ciénega, así como para docentes del Sistema de Educación Media Superior. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora de diseño educativo del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Bueno, bienvenida, maestra. Vamos a comenzar. Les recuerdo la dinámica que seguiremos en esta sesión es la siguiente. Nuestros invitados expondrán el tema de hoy
que hoy nos ocupa en un lapso de 20 minutos cada uno, ofreciéndoles algunas preguntas detonadoras para el intercambio con la audiencia. Los participantes podrán enviar sus dudas y comentarios durante las exposiciones mismas, a las que daremos respuestas al final de las mismas. También podrán levantar la mano para participar de viva voz al final de las 2 exposiciones. Muchas gracias por su presencia en esta tarde a las comunidades de ambos posgrados. Comenzaremos con la exposición de la maestra Carmen Coronado. Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Y un honor estar con el doctor Libardo, que ya hemos comentado algunas cuestiones y es toda una eminencia en este tema, la verdad. Bueno, entonces voy a comenzar hablando un poco. Platicábamos que lo de maestra de primaria no se me quita, y entonces voy a exponer aspectos como básicos del diseño curricular, de la gestión curricular, de la actualización curricular, y algunas sugerencias o algunos cuestionamientos que yo misma me hago, que quedan a su disposición por si también a ustedes les ha servido. Y luego el maestro Libardo pues trae una propuesta bastante fuerte para un diálogo sabroso, ¿no? Más que preguntas y respuestas, creo que es un diálogo, ¿no? Lo que a mí me entusiasma ya, lo que él se pregunta, por ahí ya conocí su presentación. Pues sí, está sumamente interesante. Entonces sí te pediría, Lumena, ¿puedes ayudarme? ¿Sí puedes compartir en pantalla mi presentación? ¿La puede compartir usted, maestra, mientras me compongo? Voy. Gracias. Entonces déjame buscarla, ahí voy. Yo la puedo compartir también, Carmen. Ah, ok. Bueno, parece que no quiere verse de empate así. Pero ya se está proyectando, maestra. Sí, ya la estoy viendo, pero está en formato, bueno, así de... Pero está bien. Bueno, entonces quise comenzar esta presentación con una reflexión que alguna vez hizo Paulo Freire. Entonces vamos a la siguiente. No me permite. Estamos en la 2, ¿sí lo están viendo? Sí, estamos en la 2. No, seguimos viendo la primera. Perdón. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Sí, les decía que me hizo ruido, me interesó mucho. Toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del mundo, ¿no? Entonces, detrás de todo, práctica educativa, y el currículum es una práctica. Bueno, pues hay supuestos, creencias, utopías, posturas que no podemos ignorar y que tendremos que hacer explícitos como universidad, como escuela, como institución educativa. No podemos negar que hay un trasfondo filosófico, ético, que nos marca nuestro quehacer, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, las 3 preguntas básicas que se hace toda institución educativa es ¿qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar? De eso va a depender su quehacer, y eso es la construcción del currículum, ¿no? El qué enseñar es como lo grande, lo amplio, y ya el cómo enseñar es el salto que damos
de ese documento que construimos con la creación de un nuevo plan de estudios o de un rediseño de uno que ya existe para aterrizarlo en el aula, cómo enseñar. Pero está dicho desde el diseño curricular, ¿no? El diseño curricular o el currículo no es nada más el listado de materias como muchas veces se cree, sino algo mucho más completo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué dicen algunos escritores sobre el tema que es el currículo. Según estos par de autores, es esto: criterios, métricos, planes de estudio, programas, metodologías, procesos. ¿Y qué es lo que buscan? La formación integral y la construcción de una identidad cultural. Por supuesto que esto también se puede cada institución decir qué es lo que quiere, pero regularmente la formación integral es una idea común, ¿no? Eso queremos todas las instituciones, formar integralmente a nuestros estudiantes. Adelante. Y bueno, una primera reflexión antes de seguir más adelante. Las universidades, las instituciones definen sus intenciones educativas y cómo las comparten. La formación integral, ¿qué es para cada institución? ¿Qué habilidades o qué competencias son fundamentales? Esto ha cambiado con los tiempos y con las instituciones y con los espacios, ¿no? Y otra cuestión bien interesante desde mi punto de vista, esta definición de qué es lo fundamental, qué debemos enseñar las instituciones. Está muy claro que debemos enseñar, si va a ser médico, pues la práctica del médico, y si va a ser contador, la práctica del contador. Sin embargo, sabemos que no queremos nada más eso, sino esa formación integral. ¿Qué entendemos por formación integral y cómo nos influyen otros organismos, otras instituciones? ¿Cómo influyen en esta visión de lo que es importante enseñar? Seguimos. Bueno, como decíamos, pues es como todo en la vida evoluciona, y entonces el currículo, la visión curricular, pues ha ido cambiando a través de los tiempos. Yo me imagino que desde que el hombre es hombre, se ha preguntado, desde que vive en comunidad, qué les enseña a sus hijos, a las nuevas generaciones, ¿no? Aún antes de que hubiera escuelas. Pero esta cuestión de llamarle currículo y de hacer una organización más sistemática, de hacer esta gran planeación, pues surge fuertemente en el siglo XX, ¿no? Antes ya había, por supuesto, intereses y se hacía. Pero entonces, a principios del siglo XX, viene esa llamada hay otras maneras de ver los paradigmas, pero esta es una. Lo que llaman la racionalidad técnica, que corresponde a la época industrial y al neopositivismo, ¿no? Entonces, es una visión utilitarista, entonces, por lo tanto, nace de demandas específicas y así utilitaristas de la sociedad. ¿Qué busca? La eficiencia. Y en México llega fuertemente a mediados del siglo XX, y anoté allí una idea porque la recuerdo muy bien. Yo ya andaba en la educación y nos consideraban ingenieros conductuales, ¿no? Éramos quienes disponíamos de todo lo necesario para que el estudiante llegara y con una eficiencia así de tipo industrial pudiera desarrollar los aprendizajes que era necesario desarrollar según esa visión, ¿no? Después viene una respuesta, y más o menos en los años 70, como ven muy cerca, y entonces surge la idea de que, ¿y la práctica dónde queda? No podemos quedarnos con la teoría, con el deber ser desde lo teórico, y entonces vamos a la práctica. Y la importancia es aquí de hacer adecuaciones. Se contempla que el currículum se hace en espacios concretos, en clases reales,
Por lo tanto, hay que adecuar. Perdón, en la primera, no sé si han oído hablar de Tyler, de Taba, como personalidades fuertes de los Estados Unidos que hicieron toda una escuela en el diseño curricular. En la racionalidad práctica, pues es una contrapropuesta en la que toma en cuenta lo práctico, y luego viene a finales del siglo XX el paradigma crítico, ¿no? La dialéctica. Como ven, no es nada diferente a las fases que han surgido en la humanidad respecto a su manera de concebir el cómo se conoce, ¿no? La visión objetiva, la visión subjetiva y una visión dialéctica entre teoría y práctica, entre la objetividad y la subjetividad. Y entonces este paradigma crítico cuestiona la participación cooperativa y autorreflexiva. La que sigue. Bueno, ¿y cómo es el ciclo curricular? ¿Cómo se camina en esto de... Y es un ciclo porque no termina nunca, ¿no? Todo parte de una necesidad educativa, todo parte de una realidad, de alguien que necesita aprender algo. Y entonces las universidades trabajan para hacer propuestas formales que se van a traducir en lo concreto en un plan de estudios. Pero ese plan de estudios va acompañado de un docente preparado para esa tarea, un perfil de egreso, un perfil de ingreso, una ruta de formación, espacios y ambientes adecuados para el aprendizaje, estrategias y herramientas y dispositivos y apoyos tecnológicos para su logro. Todo esto, pues, se lleva a la práctica y entonces el currículo no es algo escrito en un documento, sino es algo vivo, algo que se pone en la práctica y que alguien gestiona o un grupo de personas gestiona. Ahorita vamos a ver un poco más sobre la función del gestor, que mi compañero, el doctor Libardo, pues es un experto en gestión de currículos, es coordinador de los programas. Nuestra coordinadora de esta maestría, Paola, tiene una gran experiencia también en la gestión curricular. Cómo equilibrar, cómo llevar todo, ir orquestando todo para que eso que está en el papel escrito, esa propuesta de formación, que va a solucionar necesidades de aprendizaje de una comunidad, de un grupo, de un gremio, va a hacerse realidad. Todo esto camina y durante 4, 5 años tenemos los resultados. Pero bueno, a lo largo de todos estos años, la comunidad implicada ha recabado ya datos, información de cómo están resultando las cosas. Pero es cuando terminan las primeras generaciones, cuando se hace una sistematización de toda esta información y datos que se tienen para hacer lo que llamamos una evaluación curricular formal. Y esto aterriza en una actualización, en un rediseño, que quiere llevar pues a la formación de profesionistas más adecuados, más pertinente en su desempeño a lo que la sociedad requiere. La que sigue, Pablo, por favor. Y bueno, hablaba un poco de la gestión curricular que yo nunca he hecho, pero que he visto hacer a mis compañeros. Y que según, bueno, estos pensadores les copié tal cual, pues son procedimientos, son políticas que llevan a pues, planificar, operar, evaluar y rediseñar el currículo. Y se ejecutan todas estas funciones ¿con qué intención? Asegurar que se logre la propuesta de enseñanza-aprendizaje que se planeó, que esa propuesta se haga, que esa intención se logre. Y bueno, este autor menciona que los componentes de una gestión curricular es la gestión pedagógica en sí, que es más concreto, los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuidar del desarrollo del estudiante y el entorno de ejecución. En lo presencial, las aulas de clase, los horarios, que tengan todos los dispositivos necesarios. En lo virtual, en los ambientes virtuales, plataformas, diseños, recursos,
lecturas, videos y todo esto. ¿La que sigue? Y la evaluación curricular, como les decía, pues es un proceso que después de llevar a la práctica esta ideal, este diseño que queda en el papel plasmado y que una universidad dictamina y que dice cuántos créditos le va a dar cada asignatura y qué tiene que hacer el estudiante para lograr su título. Una vez que han egresado las primeras generaciones, se hace ese proceso de recopilación y sistematización de información. ¿Y qué se pretende? Identificar en una evaluación curricular. Hacer una evaluación completa está bastante complicado y regularmente se evalúan algunos elementos del currículo, ¿no? ¿Qué se busca? Identificar qué tan pertinente, qué tanta calidad tiene el currículo o alguno de sus elementos y qué tanta coherencia interna entre los elementos del currículo existe. Entonces, ¿qué tanto responde a un mundo externo que reclama personas formadas con esta y esta y esta habilidades o competencias, estas capacidades, y qué tanto hay una coherencia interna entre lo que se dice, lo que se hace? Y entonces se define una metodología y se elabora un plan. Generalmente todas las instituciones educativas nos señalan que hay que hacer constantemente este tipo de evaluaciones curriculares. ¿Y quiénes participan? Actores y destinatarios de la formación. ¿Quiénes son los actores? Bueno, pues obviamente el coordinador de la carrera o coordinadora de la carrera con todos sus profesores, pero también los estudiantes y los egresados. Y también las personas que contratan, ¿no? ¿Quiénes son nuestros empleadores? Pero no nada más ellos, sino en el campo profesional y disciplinar, ¿quién nos puede asesorar? ¿Quién nos puede decir qué cambios se está viendo en la práctica profesional ya de hecho? ¿Y qué investigaciones y qué se sabe de la disciplina para estar al día, para estar actualizando el plan de estudios? Tenemos entonces una serie de reuniones. Se hace a través de encuestas, entrevistas, grupos focales, observaciones. Y se compara también con lo que hacen otras instituciones al respecto, ¿no? Y una vez que se junta toda esta información que puede tardar meses o años, cuando uno se descuida se le va más meses, y entonces se tiene un documento que se pone a disposición de los consejos, de las comisiones necesarias, hasta que obtiene una dictaminación. Una vez dictaminada, el nuevo plan de estudios es puesto en marcha. Y de nuevo el ciclo continúa, ¿no? Vamos a implementarlo, vamos a operarlo. ¿Qué hay que preparar para que esto se dé? Preparar profesores, actualizar profesores, diseñar cursos en línea si es virtual, preparar a los alumnos, los espacios adecuarlos, actualizarlos, los recursos informativos que les vamos a proporcionar. Y todo esto se prepara y se vive. Y vuelta a ver cómo funciona y si esto en realidad está resultando. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué criterios considerar en una evaluación curricular? Pues según el organismo que consultemos es el que nos va a decir. Entonces, en México, nuestro Instituto Nacional de Evaluación de la Educación publica que es muy importante considerar estos aspectos, estos criterios, ¿no? Aceptabilidad y adaptabilidad, que tanto pueden recibirlo, no están capacitados para aceptarlo, que tanto que hay la disposición y la posibilidad, y que tanto nuestro currículum es adaptable a las circunstancias, qué tan relevante y pertinente es para las necesidades de nuestra sociedad, de nuestros empleadores, de nuestras empresas, de nuestra sociedad en general. ¿Es equitativo y es suficiente lo que ofrecemos, lo que está?
Y actualmente hay un término que no está contemplado ahí, que es la inclusión. ¿Es inclusiva nuestra oferta? ¿Y qué tan consistente y congruente es? Esos son los criterios de calidad. Les digo, esos criterios varían tanto según quien los diga, pero bueno, se parecen mucho. La que sigue. Y bueno, una reflexión que tiene que ver mucho con las posturas actuales, ¿no? El currículo no se puede concebir sin que la comunidad participe. ¿Cómo articular los aspectos pedagógicos y administrativos? Que es toda una situación difícil, todo un aspecto complicado, ¿no? Los académicos pueden decir, los empleadores pueden decir, los egresados pueden hablar y crear entre todos un documento, una propuesta, que luego no pasa, porque la normativa institucional no lo permite, ¿no? Es un ejemplo de cómo existe esa dificultad a veces para combinar lo pedagógico y lo administrativo. La que sigue. Y pues creo que es la última reflexión. ¿Cómo involucramos a nuestros docentes en la gestión y actualización curricular? Y a nuestros alumnos. ¿Cómo conciliar esos aspectos administrativos y pedagógicos cuando pareciera que no estamos en guerra a veces, ¿no? Es que no me dejas hacer lo que yo creo prudente. Es que tienes que tener grupos más numerosos, lo siento, no me da la lana. Pues sí, pero pedagógicamente yo necesito grupos menos concurridos. No sé, es un ejemplo de situaciones que tienen que ver, ¿no? Oye, yo necesito una materia con más horas. No, pues está dictaminado de esa manera. Las horas son más, necesito práctica. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? No está dicho. Sí, pero acá se restringe ahí los convenios con instituciones. Espérate, es que no puedo hacer convenios de esa manera, espérame tantito. No sé, todas estas cuestiones que hemos vivido, quienes hemos estado cerca de esto, ¿no? Entonces, otro asunto, actualmente con nuestra cultura digital en la que vivimos, lo tecnológico se vuelve un aspecto importantísimo para la operación del currículum. ¿Cómo considerarlo? ¿Cómo tienen que entrar los expertos en tecnología a reflexionar junto a nosotros? Creo que es la última de mis diapositivas. Sí, y muchas gracias. Perdón por no poner gracias. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, maestra Carmen. Cedemos el uso de la voz al maestro Libardo Pérez. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar allí? Perfecto. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver allí. ¿Pueden ver mi pantalla? Listo, se ve muy bien. Bueno, de nuevo, muy buenas noches. Quiero de verdad agradecer infinitamente esta oportunidad de conversar. Me gusta mucho este tono en el que lo pone la maestra María del Carmen, que esto sea justamente una conversación, ¿no? Una conversación en términos de nuestro querido maestro Maturana, que perdimos hace relativamente poco tiempo, entendida como una coordinación de coordinaciones consensuadas y coordinadas, que hoy más que nunca, digamos, cobra todo el sentido. En este orden de ideas, entonces, voy a compartirles algunos pensamientos, algunas reflexiones, y arrancaré, digamos, por este primer aspecto que tenemos aquí, y que tiene que ver, digamos, con entender la educación como un proceso en esencia de formación. Y aquí, digamos, también tomamos alguna postura, en tanto que esta noción de formación la entendemos desde el Bildung, ¿no? De esa noción original que implica el desarrollo multidimensional e integral de todas las condiciones, elementos, dimensiones de los seres humanos. Por eso
nos arriesgamos a decir y a poner sobre la mesa que puede resultar incluso redundante hablar de formación integral, porque si es formación genuina, entonces de facto es integral. Ese proceso de formación, digamos, ocurre desde dos grandes ámbitos de nuestra vida. Por un lado, tendríamos lo que podríamos llamar educación no deliberada, eso que nos ocurre en todos los escenarios donde interactuamos con otros seres vivos, ¿cierto? Con otros seres humanos, con otros elementos del entorno que no necesariamente son seres vivos y que ocurre de manera espontánea en ese marco de interacción. Y por el otro lado, tendríamos un proceso de educación profundamente intencionada, una educación deliberada, que es la educación que, por ejemplo, hoy nos convoca en este escenario. Todos quienes estamos aquí formamos parte de unos proyectos educativos. En tanto formamos parte de esos proyectos educativos, estamos hablando de que hay una intencionalidad en esa educación de la que formamos parte. Por su parte, esta educación no deliberada ocurre en en espacios tanto naturales como culturales. Y aquí quiero destacar la noción de espacio, espacios naturales y espacios culturales. Mientras que esto que estamos denominando educación intencionada acontece en escenarios naturales y culturales. Entonces hay una distinción aquí que puede resultar muy sutil, que para los efectos de lo que pretendemos resulta muy importante. Y es que en tanto espacios existen como tales, en tanto escenarios son construcciones que nosotros agenciamos desde nuestra intencionalidad y nuestra voluntad. Entonces, por más escenarios que sean, tanto naturales como culturales, esos en tanto escenarios han sido transformados por nuestra voluntad, porque estamos hablando de un proceso que tiene una intencionalidad. Es decir, hay un telos, hay una finalidad en ese ejercicio que tiene esa connotación de orden teleológico. Y aquí he querido significar con esta línea punteada que aun cuando hay una educación intencionada y estamos insistiendo en esta distinción con la educación no deliberada, de todas maneras, desde una perspectiva de orden sistémico y complejo, están interconectados esos escenarios. Esa es una primera idea y quisiera pasar, aprovechando ese marco, que hay una afirmación que también quiero proponerles de manera enfática. Ese referente teleológico, ¿cierto? Ese horizonte de sentido que caracteriza a la educación intencionada, debe manifestarse, debe organizarse, debe agenciarse de alguna manera. Y esa manera en la que se organiza ese proyecto educacional es lo que entendemos, ya nos los ha explicado de una forma sistemática la maestra María del Carmen, lo que conocemos como el fenómeno o el proceso curricular. Que digamos, aquí lo vamos a entender desde una perspectiva de un dispositivo en tanto es construido en la praxis misma, pero es de carácter sistémico, constituido por una multiplicidad de componentes que están imbricados, interconectados de múltiples formas. Entonces, esa noción de currículo sistémico implica un ejercicio también en términos de Grundy, de praxis, que lleva consigo una selección, una construcción y una producción de orden cultural, ¿no? Esa selección, producción y generación cultural que se instala en ese dispositivo que denominamos currículo, tiene como propósito lograr que ese horizonte de sentido, ese telos, es decir, ese eidos en cuanto a un tipo de ser humano para un tipo de sociedad, pueda efectivamente cumplirse. Y se hace desde la gestión curricular en un ámbito, hay autores, digamos como Posner, que prefieren llamarlos niveles, ¿sí? También José Jimeno Sacristán así lo entiende. Yo prefiero entenderlo como dimensiones, es decir, la dimensión de la gestión macrocurricular, mesocurricular y microcurricular. El agenciamiento del currículo para el cumplimiento de ese horizonte de sentido, de ese marco teleológico, se hace entonces desde una perspectiva macro que implica un horizonte de políticas, de referentes que, como su nombre lo indica,
son referentes grandes, horizontes de sentido generosos, que sirven para que luego, en el ámbito mesocurricular, podamos llegar al orden del diseño de eso que entendemos como plan de estudios, quizás hoy evolucionado a la noción de malla curricular, más en el sentido de un complejo curricular, de un complexo, de un entramado curricular. Pero existe en la gestión curricular lo que a mi modo de ver es el máximo escenario de concreción de la gestión curricular, que es el ámbito microcurricular. Es decir, ese escenario de interacción pedagógico-didáctica en la que los roles de enseñar y aprender se traslocan y se transmiten de un sujeto a otro para que circule no solamente el conocimiento, sino todos los ámbitos de la cultura en función de ese telos y ese horizonte de sentido. Pero eso, insisto, tal como lo planteó la maestra María del Carmen y como lo insiste Shirley Grandy, no se produce en abstracto, se produce en contexto. Y esa producción en contexto, entonces, implica que miremos, tal vez, a propósito de lo que estamos viviendo hoy, unas características en nuestro contexto contemporáneo. Y en ese contexto contemporáneo, yo de manera arbitraria, como suele ocurrir y acontecer cuando uno hace una selección, quisiera hacer énfasis en algunos elementos que en clave de lo que está aconteciendo hoy en esta aldea global, en esta casa común, como diría nuestro querido pontífice, pasa por pensar asuntos como, después de la pandemia ocurre un fenómeno que a mi modo de ver es muy impactante, yo no termino de comprender aún, y tiene que ver con que en el orden de la geopolítica global salimos de pandemia en donde la especie estuvo en jaque, y hay un primer elemento de contexto que no podemos soslayar en un proceso de gestión curricular, y es la guerra en Ucrania. Es decir, hay un país muy poderoso frente a otro que no lo es tanto, que acomete un conjunto de acciones. Yo no voy a hacer aquí una valoración moral del asunto, y hay casi que un resto del mundo expectante, ¿no? Y ese resto del mundo expectante está, por ejemplo, representado en cómo la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, pensando en unos intereses particulares, toma ciertas posturas. Entonces, ahí hay un primer elemento para pensarnos qué significa la emergencia de una guerra justo después de salir de una pandemia que puso en jaque a la humanidad. Luego está un elemento crucial que tiene que ver con el cambio climático. Es decir, la alteración absoluta de todos los ciclos naturales. Entonces estamos viendo esta cantidad de más de 50, creo que llevan más de 60 muertos recientes en Venezuela. Aquí en Colombia tenemos inundaciones en todas las regiones. Todos los ciclos de lluvia, de verano, de invierno están trastocados en el mundo. Gracias, entre otras cosas, a la manera como nos hemos comportado y cómo hemos usado los recursos. Ahí hay otro elemento fundamental en ese marco del contexto macro contemporáneo. Pero además tenemos por otro lado esa gran noción, ¿cierto?, que se ha exacerbado en clave de la sociedad del conocimiento. ¿Cuál sociedad del conocimiento? ¿Estaremos hablando de la sociedad del conocimiento mercancía? ¿Estaremos hablando en ese contexto de la deificación de la tecnología? Y aquí no estamos diciendo que la tecnología, digamos, sea mala per se, no, en absoluto. Es ella la que hoy nos permite conectarnos, por ejemplo. Pero no hay que perder de vista, de pronto enfatizaré más adelante si tengo un poco de tiempo, en que es una mediación, no es el fin en sí mismo. Y hoy estamos por Zoom, pero pudo ser Webex, pero pudo ser Teams, pero pudimos conectarnos por otra vía en Internet, incluso pudimos conectarnos a través de una videollamada por WhatsApp. Es decir, hay distintos medios. Aquí lo que acontece esencialmente como evento importante es lo que pasa en nuestras relaciones. Todo eso, entre otros aspectos, nos lleva a una urgencia. Y es que sin duda creo que estaríamos de acuerdo en que necesitamos construirnos como mejores seres humanos, y eso nos incluye construirnos como una mejor sociedad. Y aquí, hoy en la línea del maestro Morán, no la mejor sociedad, porque eso no existe, pero sí una mejor sociedad que se cualifica sistemáticamente. Un mejor planeta, entonces, sería la consecuencia de tener un mejor ser humano, de tener una mejor sociedad. Nuestro planeta como nuestra casa común. Y allí, en esa lógica, digamos, me conecto, por eso aparece aquí esta perspectiva de UNESCO,
que convoca, digamos, una comisión internacional para reimaginar colectivamente nuevos futuros, pero futuros nuestros, con la participación de mucha gente. Relata UNESCO que participaron más de 1 millón de personas y la idea es que eso se siga multiplicando. Entonces, nos corresponde, a partir de estas realidades y estos contextos, creo, conectados con UNESCO, reimaginar juntos nuestros futuros. Y ahí, digamos, como un subtítulo, una conexión que me gusta mucho, es interpeladora, sugestiva. Reimaginar juntos nuestros futuros en clave de un nuevo contrato social para la educación. Entonces yo me devolvía un poco a Rousseau y pensaba en esa perspectiva rousseauiana del contrato social y la libertad de los hombres, y que los seres humanos nacen libres y que es en la sociedad donde se esclavizan. Y tú no dices, esto tiene mucho sentido en un mundo como el que estamos habitando hoy. Siendo así, entonces, significa que ese marco teleológico en clave de unas características contextuales, claro, unas con ese carácter global que nos implican a todos y otras con unas características más particulares de nuestros territorios, nos lleva a pensar entonces que en clave de macrocurrículo y de gestión macrocurricular, ineludiblemente tenemos que pensar en esos dos principios a los que hoy nos llama Naciones Unidas a través de UNESCO. Por un lado, una educación de calidad a lo largo de toda la vida, y por el otro lado, una educación como bien público. En cuanto a lo primero, pues por supuesto, esto no es una noción nueva. Desde la Declaratoria de los Derechos Humanos, si no estoy mal, artículo 26, está esta noción, pero ahora se hace énfasis en que no es solamente que tengamos derecho a la educación todos, sino que sea una educación de calidad y que sea a lo largo de toda la vida. Ya me referiré un poco a ese asunto más en clave didáctica. Y por otro lado, la educación como un bien público. Aquí hay dos nociones que me parecen profundamente sugestivas e importantes. Primero, educación como un bien, y segundo, como un bien público. Como bien nos pone, digamos, en un horizonte valorativo, ¿cierto? En esa dimensión axiológica máxima, el bien. Y segundo, es un bien público, es decir, una perspectiva de orden político que compromete no solamente las condiciones singulares, sino la condición de la colectividad. En ese orden de ideas, esa perspectiva macrocurricular, desde estos dos grandes principios, implica pensarse seriamente en clave macrocurricular que nuestro planeta sigue estando en peligro, sin duda. Pero, como se trata de que la educación, y especialmente la intencionada, es un escenario de esperanza, y eso es lo que nos corresponde y nos compete a todos, la educación, la institución educativa como un escenario de esperanza. Aquí vamos a ver como en perspectiva de tensión que para el caso de que el planeta está en peligro, sin duda, ya hay un proceso de descarbonización en curso, en el que insiste Naciones Unidas, por ejemplo, y que de todas maneras todavía produce tensión porque las grandes potencias no están tan alineadas con el hecho de ir desincentivando el uso de los combustibles fósiles. No podemos, en los procesos de gestión curricular, estar de espaldas a esa realidad. Pero por otro lado, está el proceso que implica el retroceso de la gobernanza, que sale, digamos, de toda esta discusión colectiva a nivel mundial, pero también está la participación especialmente de los jóvenes y todas estas movilizaciones que se han producido en el mundo y particularmente en Latinoamérica, como las hemos visto, ¿no? Vemos esas movilizaciones que han ocurrido en México, ¿cierto? De antaño, lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en Colombia. Luego, allí también hay una esperanza en términos éticos y políticos. Pero está el hecho del avance de la tecnología y la deuda que representa con respecto al desarrollo social. Todavía no entendemos y no vemos con suficiente claridad cómo la tecnología produce desarrollo en los más necesitados, ¿cierto? Si ponemos en clave la sayita a esos que están empobrecidos. Y eso está conectado con la tensión que hay entre la automatización de los procesos de producción y, digamos, el trabajo centrado en las condiciones más humanas de las personas. Eso en términos macro. En términos mesocurriculares, entonces se trata de cómo agenciamos esta condición del diseño de esa apuesta educativa, y allí hay que hacer énfasis, sin duda, en lo que tiene que ver con la pedagogía de la colaboración. Aquí yo tengo que reconocer digamos, una cierta tensión con mis perspectivas de orden epistemológico en cuanto a la pedagogía, porque no habría una pedagogía de aquello o de lo otro. Es la pedagogía, pero me sirve aquí
en el contexto, hablar de la pedagogía de la colaboración para conectarme con esta lógica de UNESCO, en el sentido de que todo lo que se haga en ese marco de educación intencionada tiene que ser un ejercicio profundamente colaborativo, como el que estamos haciendo aquí, colaborativo entre los directivos, colaborativo entre las naciones, colaborativo entre los políticos, colaborativo entre los docentes, colaborativo entre los estudiantes, colaborativo entre todos los sujetos y estamentos que participamos en el desarrollo de ese proceso. Pero al mismo tiempo, en el ámbito mesocurricular, además de esa concepción de la pedagogía, hay que apostar por planes de estudios, por mallas curriculares profunda y genuinamente interdisciplinares. Y esto no niega la importancia de las disciplinas y la disciplinariedad. No puede haber procesos interdisciplinares sin unas disciplinas claramente identificadas, con unas fronteras claras, pero también con unas fronteras que claramente son permeables. Pero además esa malla curricular, ese plan de estudio tiene que tener un carácter intercultural. Quizá en términos del francés Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que insisten tanto en la reproducción, en que quizá lo que deberíamos atender es hacia la construcción de lo que sería el indígena de todas las culturas, es decir, una formación de base que produjera unas cualidades esenciales desde esa perspectiva integral en un sujeto que sí, sería el ciudadano del mundo que conocemos, la sociedad del conocimiento, pero me gusta más esa noción del indígena de todas las culturas, es decir, un sujeto que por sus características de humanidad tendría cabida en cualquier escenario cultural del planeta. Y profundamente ecológico tendría que ser entonces este plan de estudios y esa malla curricular, en el sentido de que debemos trascender, lo voy a decir como lo considero, no lo que hemos llamado, hay que trascender esa concepción antropocentrista que hemos tenido. Yo creo que ni siquiera ha sido una concepción antropocentrista, ha sido pseudo-antropocentrista. Si fuera genuinamente antropocentrista, todo estaría centrado en el ser humano, pero no estaríamos tratando de acribillarnos y de matarnos entre todos todo el tiempo. Pero aún así tenemos que superar esa noción de antropocentrismo y llegar a una noción ecológica de la dinámica de desarrollo en todo el planeta. Es decir, una dinámica que no solamente reconoce otras formas de vida, todas las formas de vida, sino otras manifestaciones en la realidad, en los acontecimientos de los procesos y los escenarios que habitamos, y que sin tener vida la garantizan. Unos flujos de energía, unos flujos de materia, sin los cuales, sin un equilibrio entre ellos, la existencia de la vida sería imposible en el planeta. Entonces, en términos mesocurriculares, esos diseños, a mi modo de ver, no pueden pasar por alto estas perspectivas, estas concepciones, estos parámetros, estos referentes, para ir llegando un poco a lo que conocemos como el ámbito microcurricular y que había planteado, que a mi modo de ver es el escenario de máxima concreción de la gestión curricular. El microcurrículo, es decir, ese escenario donde se produce la interacción pedagógico-didáctica, formativa en esencia, y que quiero insistir en el que se intercambian los roles. Ojo, eso no significa que el rol de quien es el docente orientador con pretensiones de maestro, como decía en la presentación, que me instalo ahí como yo, me asumo como un docente con pretensiones de maestro. Y digo con pretensiones porque para mí el ser maestro, maestra, digamos, es como el horizonte de la utopía de un educador. Y aquí utopía, digamos, entendida como la posibilidad de caminar, de ir hacia adelante, de tener ahí un horizonte que cuando me le acerco, entonces se me aleja un tanto y me permite seguir caminando permanentemente, como nos dijera el maestro Galeano. En ese ámbito microcurricular, entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para que toda la acción micro del currículo, en tanto interacción pedagógico-didáctica, apueste siempre por un desarrollo ético y político, es decir, una perspectiva que en términos de valores me reconozca y me estructure como sujeto, pero un sujeto que está en un colectivo y que desde el punto de vista político, entonces entiende que el colectivo es su responsabilidad. Entender la otredad no solamente en clave de Levinas como el otro, como un legítimo otro, sino incluso, yo digo, asumo como un yo otro distinto, que es mi responsabilidad también, tanto los estudiantes como los docentes y todos los integrantes de la comunidad. Pero en ese ámbito microcurricular es ineludible, digamos, que desarrollemos las capacidades intelectuales de los sujetos, y aquí la noción de capacidad tiene
una dimensión especial, una connotación sui generis, porque estamos hablando de una potencialidad, y en tanto potencialidad todas las tenemos. Entonces suelo discutir con mis estudiantes, por ejemplo, que si los cuervos de Nueva Caledonia, ¿no?, en Australia son capaces de producir una herramienta como un gancho para sacar una larva de un tronco que se está descomponiendo, ¿qué no es capaz de hacer un niño o cualquier sujeto con el que tenemos la capacidad de interactuar? Entonces, desarrollar esa capacidad intelectual, pero mediado por un ejercicio metacognitivo. Es decir, que seamos capaces de desarrollar esas capacidades en el entendido de que los sujetos, cuando las desarrollan, toman conciencia de lo que está aconteciendo en sus procesos mentales y lo que eso significa en el desarrollo de su propia vida y la vida de los otros. Ese ejercicio de metacognición es indispensable para poder avanzar. Y aquí, digamos, me sumo al maestro Boaventura en el sentido de que si queremos que haya una genuina colaboración, una genuina justicia social, eso pasa ineludiblemente por una justicia de orden cognitivo. Y por eso emerge esa noción tan bella de la ecología de saberes. Pero adicionalmente, eso tiene que estar atravesado por una actitud crítica, es decir, una reflexión permanente en la que quien aprende, desarrolla sus capacidades, desarrolla sus procesos de pensamiento, es capaz de tomar distancia de esas realidades, emitir un juicio y actuar en consecuencia. En ese mismo orden de ideas, en el ámbito microcurricular, la gestión desde esta lógica ontológica, desde este marco teleológico, implica que nuestras didácticas, las didácticas que usemos, tienen que estar centrados no solo, ojo con esto, en educación para la vida, que creo que ahí hemos tenido alguna evolución, educación para la vida, pero de todas maneras me queda la pregunta, ¿no? Si es educación para la vida, eso es después, como si la vida no estuviera aconteciendo ahora, hoy. Luego esas didácticas, además de pensar en para la vida, en el futuro, que es fundamental, tienen que ser didácticas atravesadas por los acontecimientos actuales, atravesadas por el contacto con las comunidades y los fenómenos hoy. Todos nuestros estudiantes, indistintamente de cuál sea la carrera, el escenario, el espacio académico, deben estar en contacto con aquellas realidades que tienen que ver con las perspectivas teóricas que están trabajando. Y voy finalizando con el tema de la evaluación que ampliamente, sistemáticamente y con toda claridad la profesora María del Carmen mostró en clave de la evaluación curricular. Y es que la evaluación siempre, no a veces, yo todavía no logro entender cómo, incluso en la nuestra, hay una distinción entre evaluación formativa y evaluación sumativa. No, la evaluación siempre debe ser formativa, en el sentido de que recogemos una información que nos permite clarificar, evidenciar si los propósitos se están cumpliendo, pero además identificar cuáles son las variables que están interviniendo para darle sentido al elemento central que a mi modo de ver identifica y caracteriza a la evaluación. Y es que podamos tomar decisiones para mejorar esas condiciones que nos permiten avanzar en esos procesos de mejoramiento. Aquí yo les voy a dejar una relación de algunas citas, pero quiero compartir con ustedes las preguntas que desde esta Comisión Internacional para Nuevos Futuros, para futuros posibles en el contexto de un contrato, de un nuevo contrato para la educación, se hace desde UNESCO y que yo comparto, y que podemos reconfigurar y que debemos reconfigurar y que debemos recontextualizar en nuestros territorios. ¿Qué deberíamos seguir haciendo de lo que hemos estado haciendo y que todavía la educación no nos permite llegar a donde queremos? ¿Qué debemos dejar de hacer? Definitivamente no podemos seguir con eso. ¿Y qué debería reinventarse de forma creativa? Claro, cuando uno se detiene frente a cada una de esas preguntas, dice, aquí hay un contenido esencial que me interpela en cada segundo de mi actuar como directivo, como docente, como estudiante, como ciudadano, como ciudadana. Y creo que ahí hay un importante elemento para reflexionar y que quisiera que pudiéramos retomar. Yo quiero decirles gracias, pero no tanto por escucharme porque debió ser un tanto incómodo, sino gracias por colaborar. Y deliberadamente está separado, porque es un ejercicio de colaboración como el que estamos haciendo entre nuestras dos universidades, entre nuestras maestrías, ¿cierto? No solamente entre las maestrías que están trabajando en esencia y que han diseñado este seminario en clave de su lógica de objeto de estudio mediados por las tecnologías, sino que yo estoy en la maestría en docencia, estoy en la maestría en liderazgo, pero nosotros tenemos unos pregrados, ustedes también. Esa colaboración tiene que ser extensiva y tiene que superar este seminario. No podemos
este tipo de colaboración, limitarlo a estos encuentros formales. Tenemos que desencadenar otros procesos que nos permitan efectivamente el agenciamiento macro, meso y microcurricular para la consecución de esos propósitos que hemos planteado en la construcción de mejores futuros. Muchas gracias y entonces quedo a su entera disposición para continuar con la conversación. Muchas gracias, maestro Libardo, por esta participación. Bueno, entonces invitamos a nuestros participantes, si es que desean levantar la mano para darles el uso de la voz y poder intercambiar comentarios, dudas que tengan sobre los temas hacia los ponentes. No hay comentarios tampoco en el chat. No sé si quieran compartir por este momento. Bueno, nos va llegando una pregunta. De mientras, si gustan levantar la mano, les voy a leer la primera pregunta de la maestra Berta Patricia del Toro Sánchez. ¿Qué deberíamos seguir haciendo? Considero que debemos continuar con la educación por competencias para que el estudiante se responsabilice de su propio proceso educativo y obtenga un aprendizaje significativo. ¿Algún ponente nos gusta compartir una opinión sobre esta pregunta? Pues le daría la palabra a la maestra María del Carmen y con mucho gusto tendré una palabra al respecto, si a ella le parece, si está de acuerdo. Sí, yo nada más sería comentar que sí, la formación por competencias está centrándonos en el desempeño del estudiante. Y eso es positivo, pues, en el sentido que retoma la idea de un aprendizaje integral. No solo se aprenden contenidos, sino que el desempeño está implicando saber hacer, saber reflexionar, saber actuar en consecuencia. Así es. Valorar, digamos, tomar en cuenta. Entonces, en ese sentido, considero valioso. Ojo, según yo, con las competencias vistas como recetas de cocina, cuestiones que lo que nos fijamos en la importancia es cómo está redactada la competencia en los términos del verbo observable. A mí se me hace que a veces nos perdemos en cuestiones de forma, pero la esencia, yo estoy de acuerdo, y nomás me gustaría resaltar algo que dijo el doctor. A mí esto de hablar de formación integral, como bien dijo, me es tan redundante. Si es formación, es integral, por favor, ¿no? Nada más eso, pero muy interesante su comentario, maestra. Gracias. Bien, adelante. Gracias, maestra Lumena. Frente a esto de las competencias, en Colombia ha sido un tema de mucha discusión. Todavía, digamos, existen perspectivas dialógicas, disruptivas y desacuerdos, ¿no? Porque no es un asunto menor. Yo quiero centrarme, digamos, en una síntesis que se ha hecho un poco en entender la competencia como saber hacer en contexto. Entonces, esa noción de saber implica saber, pero saber muy bien, y yo lo conectaría, digamos, con las claves que planteaba del desarrollo de esas potencialidades cognitivas, pero desde una perspectiva metacognitiva, es decir, que el sujeto es consciente de la elaboración que en tanto sujeto inteligente está aconteciendo en su cerebro mientras aprende, pero además es consciente de cómo ese aprendizaje está conectado con las posibilidades que tiene de su desarrollo singular en un contexto, digamos, plural en el que se desarrolla. Entonces, saber hacer implica desde el saber toda esa imbricación, ¿cierto? Y complejidad. Desde el hacer lleva consigo el hecho de que no basta, aunque lo sepan muy bien, no basta con saber. Hay que saber qué hacer con eso que se sabe. Pero además, incluso para mí lo más bello es que no basta con saberlo muy bien y saberlo aplicar, sino que tienes que ajustarlo a las condiciones y demandas del contexto. Y eso tiene una implicación gigante porque ahí aparece la necesidad de la creatividad, de la producción creativa del sujeto. Entonces, por ejemplo, aquí hay una discusión que particularmente he mantenido con el IFE, que es la institución que regenta todo el tema de pruebas estandarizadas en el país, porque mi tesis es, usted no puede evaluar en un test competencias ciudadanas, por ejemplo.
Y me gusta poner el siguiente ejemplo, ¿no? Ya mis amigos están rayados de escucharme ese ejemplo y mis colegas, pero ustedes como no lo han escuchado, entonces no están tan rayados, entonces ahí va. Entonces yo les digo, no, imaginen la siguiente pregunta en esa prueba de estado, ¿no? En Saber 11 se llama ahora. Entonces, la enunciación es más o menos la siguiente. Usted está parado a un lado de la avenida X y necesita cruzar la calle. Esto es competencia ciudadana, ¿no? La forma correcta de cruzar la calle es A, por la cebra con el semáforo peatonal en rojo. B, por la cebra con el semáforo peatonal en verde. C, por fuera de la cebra con el semáforo peatonal en verde. D, por fuera de la cebra con el semáforo peatonal en rojo. ¿Qué respuesta creen ustedes que daría el estudiante como respuesta correcta? Pues la B, por la cebra con el semáforo peatonal en verde. Son las 11:30 de la mañana. A las 12 tienen que salir a almorzar. Se termina la primera jornada y el estudiante sale a buscar el almuerzo. Llega de facto a una avenida porque el restaurante está al otro lado y cruza la calle. Ya marcó B, la respuesta correcta. Pero en la calle, cuando va para el almuerzo, cruza la cebra, ¿cierto? Cruza la calle, perdón, por fuera de la cebra con el semáforo peatonal en rojo. Cuando le llegan sus resultados, el IFE le dice, usted es competente en ciudadanía. Falso. Y así podría poner 1000 ejemplos para mostrar que este tema de las competencias no se puede evaluar a través de un test. Entonces la maestra lo conecta muy bien y lo comparto con el aprendizaje significativo, es decir, porque tiene sentido en relación con lo que me acontece en la vida cotidiana. Luego, si hay una tarea pendiente, es reconfigurar los procesos de evaluación si queremos genuinamente enseñar en competencias. Eso diría sobre esa pregunta. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Muy padre respuesta y muy bien ejemplificada. Gracias. Espero que se acuerden de mí cada vez que crucen una cebra. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir alguna pregunta, que quiera levantar la mano para que se le dé el uso de la voz? Paulina Sánchez tiene la mano levantada. Adelante, Paulina. Hola, Lume. ¿Sí me escucho? Perfectamente, Paulina, te escuchamos. Gracias. Felicidades, maestros, maestra Carmen, maestros Libardo, gracias por su plática. A mí me llamó la atención la pregunta que planteó al final la maestra Carmen respecto a cómo conciliar los aspectos administrativos y pedagógicos en la gestión curricular. Y me pongo a pensar que a veces se nos olvida que lo administrativo tendría que estar al servicio de lo pedagógico. Y como que lo ponemos en el mismo nivel, lo dimensionamos igual, cuando yo creo que lo administrativo siempre tiene que estar al servicio de lo pedagógico. Y lo tecnológico, sobre todo, bueno, yo que lo veo trabajando en el sistema de universidad virtual, tendría que estar al servicio de ambas cosas, porque creo que lo tecnológico no solo pues nos debería ayudar a facilitar, a hacer más significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también a enriquecer los procesos que sostienen el proceso pedagógico. Entonces, bueno, a partir de este comentario yo quisiera preguntarles, yo he visto cómo a veces como gestores curriculares, ahorita que hablaba la maestra Carmen de los coordinadores de programas educativos como la maestra Paula, pues hemos visto cómo a veces cuando evalúan los organismos certificadores a los programas, hay mucho énfasis en evaluar los procesos administrativos y me parece que es más difícil evaluar los procesos pedagógicos, que es donde está el meollo, creo yo, de la calidad educativa. Entonces, ¿cómo conciliar esto para poner cada aspecto en su justa dimensión y volver a poner lo pedagógico al centro? Bueno, es mi opinión, pero no sé qué opinen ustedes. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante pregunta también. ¿Alguien, maestro Libardo, maestra Carmen, gusta compartir alguna opinión al respecto?
Bueno, maestra Carmen, no sé, María del Carmen. No, mejor usted, doctor. Tan linda. Muchísimas gracias, maestra María del Carmen. Mire, frente a eso es una tensión y un conflicto en el que habitamos, yo creo, todas las instituciones todo el tiempo, ¿no? Acabamos de tener una reunión con nuestro rector y al final él decía, bueno, algunas intervenciones y una de las intervenciones tenía que ver justo con eso. ¿Cómo hacemos para que toda la dimensión administrativa, de gestión administrativa, se ponga al servicio de la gestión pedagógica? Ahí creo que requerimos un cambio cultural de fondo, porque lo primero que hay que comprender, a mi modo de ver, es que la institución educativa, aun cuando yo particularmente no tengo problema con eso, si hay tiempo lo podemos discutir, yo no tengo problema con que la institución educativa se entienda como una empresa. Sí entendemos empresa en su devenir, ¿cierto? Del entrepreneur francés o el entrepreneurship del mundo anglosajón, es decir, de la noción de emprendimiento, de esa noción que liga un accionar de un sujeto, un grupo de sujetos en su condición de pioneros. Si hay algo lo que deberíamos ser en educación es ser pionero. Entonces yo no tengo desde esa noción de empresa que deviene de la noción de emprendimiento problemas con ella. Pero siempre hago la salvedad, no es cualquier empresa. Esto es una empresa, primero de servicio, que presta un servicio muy especial. Servicio, un servicio, ¿cierto? Hoy hay una expresión que me produce un poco de escozor cuando la escucho, y es que decimos, bueno, no decimos, no, me excluyo, trato de no usar esa expresión. Se dice al interior de las instituciones educativas, es que nosotros ofertamos los siguientes programas. Ofertamos, ok, claro, porque estamos en la ley de oferta y demanda, pero yo preferiría que dijéramos ofrecemos, porque cuando uno ofrece, cuando uno se ofrece, está dando una manifestación de servicio. Entonces, para mí, esto es una empresa de servicio y en tanto empresa de servicio, su esencia es la formación. Luego, los administradores tienen que entender que ellos tienen que ponerse a disposición del proceso formativo. Por tanto, la gestión directiva, la gestión administrativa, tiene que estar al servicio de la gestión curricular, al servicio de la gestión pedagógica, al servicio de la gestión para y en la formación, y no al revés. Pero eso implica, insisto, un cambio cultural, porque los administrativos, como manejan el presupuesto, creen que tienen el poder. Bueno, y a veces lo tienen. ¿Y de qué manera? Infortunadamente. Ahí requerimos un cambio cultural en el que nosotros desde la academia tenemos que seguir empujando, no solamente haciendo fuerza, sino sobre todo clarificándoles esto. Termino con una anécdota pequeñita. Siendo director de currículo de esta universidad, invité en varias oportunidades al vicerrector administrativo, al comité central del currículo, y el señor se me molestaba un poco. Él venía de ser gerente de un banco. Entonces un día no pudo más y dijo, ¿yo qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Entonces en síntesis le dije, resulta que usted es el vicerrector administrativo, ¿cierto? O sea, lo que usted hace en esta universidad es gerenciar las finanzas para sostener la gestión curricular. Y él se quedó así mirándome a los ojos, de pronto con ganas de hacerme un cariñito, pero se quedó desestabilizado. Pero yo le decía, claro, lo que usted hace como vicerrector administrativo es la gestión financiera del currículo. Y el señor me miraba como diciendo, este hombre debe estar loco, este negrito, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cierto? Pero luego terminó la reunión y me llamó, me dijo, Libardo, quiero conversar contigo. Y conversamos en su oficina muy tranquilamente. Y me dijo, yo jamás me hubiera pensado mi labor en clave de ese concepto. Entonces creo que nosotros los académicos tenemos que ayudarles a ellos a que lo entiendan. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Carmen. Bueno, era, pues sí, comentar cómo es un cambio cultural, como bien dice el doctor Libardo. Y creo que detrás, yo he pensado mucho como detrás de esta situación en la que parecemos no ponernos de acuerdo administrativos y pedagogos o quienes ejercemos esas funciones, pareciera que estamos en pleito. Creo que tiene mucho que ver con la falta de confianza. En la administración necesitan control porque se maneja dinero por eso y tienen que responder.
son responsables y tienen auditorías y entiendo su necesidad de controlar para poder responder. Y detrás está como una falta de confianza. Al ser humano hay que tenerlo bajo control. Si lo dejamos solito, ¿quién sabe qué haga? ¿Quién sabe qué dagas haga por allí? Entonces hay que estar siempre cuidando. Yo creo que ni siquiera nos damos cuenta, pero es una necesidad para mí de eso. Que es justificable, pues sí, a mí si me van a auditar, oye, yo necesito tener muy limpias todas mis finanzas. Claro. Pero entonces caemos en cuestiones, no sé, en los permisos para los trabajadores, en las horas que tienen que checar reloj y tienen que estar allí, y si llegan tantos minutos tarde, y si tienen que reponer, y si todas esas cuestiones tan precisas que uno dice, la pandemia demostró cómo la gente puede trabajar desde su casa con la misma emoción, con la misma entrega, con la misma responsabilidad. Pero volvemos a la presencialidad y volvemos a checar y volvemos a cuidar todos los detalles, ¿no? Porque tenemos duda de que nos hagan una trastada a los demás, ¿no? Creo que va por allí, se me figura, ¿no? Excelente. Muchas gracias, maestra Carmen. Bueno, vamos a rápidamente a leer una pregunta que está en el chat y posteriormente le damos la palabra al maestro Luis Fernando. Hay una pregunta, dice, buenas noches a todos, del maestro José Eduardo. Una pregunta tanto para los dos ponentes que nos acompañan. ¿Sería beneficioso desfragmentar el conocimiento que se da en la escuela? Es decir, no seguir trabajando matemáticas, sociales, naturales, etcétera, sino un currículo que integre la totalidad de las áreas sin dividirlas. Muchas gracias. Igual, si nos quieren compartir una opinión, estamos a unos minutos de cerrar la sesión y posteriormente le damos la palabra al maestro Luis Fernando. Doctora María del Carmen. Bueno, yo voy a ser muy breve. Me imagino que sí estamos hablando de la interdisciplina. Me parece que está hablando de la relación y yo estaría de acuerdo, aunque no necesariamente, estamos hablando de combinar áreas que a lo mejor en primaria, en secundaria, en bachillerato son combinables y acá en las licenciaturas es otro tipo de cuestiones que se cruza, pero yo sí estoy de acuerdo totalmente en una educación en la que, como dijo el doctor en su presentación, es inter o transdisciplina, algo así el término, ahorita nos aclaras, doctor, pero existe una disciplina bien delimitada, pero es porosa, permea. Yo creo que es fundamental en nuestro tiempo hacer eso. Estoy completamente de acuerdo con esa perspectiva. Digamos, esa defragmentación tal vez no significa ineludiblemente hacer tránsitos como el que hicimos en Colombia, de transitar de historia y geografía a ciencias sociales, no más así. Y entonces perdimos en gran parte el conocimiento geográfico y perdimos en gran parte el conocimiento histórico. Entonces no se trata simplemente de un traslape per se, sino que en clave inter y ojalá transdisciplinaridad es mucho más exigente, pero por lo menos en clave interdisciplinar, de lo que sí se trata, y ahí estaría de acuerdo con la defragmentación, es romper con esa noción de la unidimensionalidad del conocimiento, ¿cierto? Si yo tengo disciplinas fuertes y tengo claramente identificadas las fronteras, eso me permite, en el marco de esa porosidad de la que yo hablaba, establecer unos diálogos consecuentes, necesarios, interdependientes entre disciplinas. Pero es que a veces ni siquiera las disciplinas de una misma área se dialogan. A veces uno no encuentra con que los profesores, por ejemplo, de matemáticas dialoguen con los de física, dialoguen con los de química. Menos ocurriría eso si salimos de esa gran área de las ciencias de la naturaleza, porque nos enseñaron que eran las ciencias naturales, pero no hay ninguna ciencia natural. Pero nos comimos ese cuento, como muchos otros, ¿cierto? Entonces, esas ciencias de la naturaleza, a veces ni siquiera las disciplinas propias dialogan. Entonces, se trata de que esos diálogos permitan comprender que los fenómenos en sí mismos no son disciplinares, son los fenómenos.
y los podemos explicar de mejor manera si acudimos a elementos, conceptos, teorías, perspectivas de múltiples disciplinas. Nos permitiría comprender mejor la realidad. Y por eso se conecta con el tema de sacar el aula de la jaula. Hay que poner a los estudiantes desde el preescolar hasta el doctorado en contacto con realidades concretas que interpelen esos conceptos y ojalá que esa interpelación sea en clave interdisciplinar. Perdón, abusando de que tengo la posibilidad, dijo el doctor que se trataba de la esperanza y de cómo sí hacemos las cosas. Y hablabas ahorita de diálogo y me quedó una idea que no dije que quiero decir entre nuestra pequeña pugna con los pedagógicos y tecnológicos y administrativos. La verdad es que el diálogo es maravilloso, hace milagros. Una experiencia nada más. Mi área, o el área a mi cargo, trabaja constantemente con producción, con nuestros compañeros de producción que son creativos, artistas, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio de trabajo juntos. Hicimos un curso juntos para construir objetos de aprendizaje juntos. Fue toda una revelación. Y acabaron diciendo cosas tan interesantes como, ya sé de dónde inventan sus objetos. Yo no sabía de dónde salían todas las ideas, ¿no? Y nosotros, ya entendí por qué te tardas, ya entendí por qué haces pruebas, ya entendí por qué a veces te equivocas. Cuando yo digo, ¿por qué no se fijan? Pues no están para fijarse, ellos están para otras cosas, ¿no? Quiero decir, como que nos cayeron 20 y ya somos más amigos. Y cuando nos vemos en el comedor nos saludamos muy contentos. Y cuando hay simulacros por temblor también, nos vamos muy contentos en las escaleras, ¿no? Muchas gracias. Adelante, maestro Luis Fernando, y posteriormente pasamos a una pregunta que está en el chat. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por su presentación y yo ahí quisiera compartir algo que alguna vez he comentado con la maestra Carmen y que si hoy Dante Alighieri tuviera que volver a escribir la Divina Comedia, pondría un espacio en el infierno para todos los que hacemos diseño curricular. Porque me parece que a veces se hacen propuestas que le marca la vida a quienes transitan por esas trayectorias y que pues es gracias al proceso de evaluación que nos permitimos como regresar y volver en ese proceso que ustedes ya han descrito a hacer replanteamientos de algo que pues teóricamente se oye muy bonito, pero pues en la realidad es complicado, ¿no? Y en ese sentido va un poco mi pregunta y quisiera escuchar su experiencia en términos de esas evaluaciones del microcurrículum o de utilizaban otras expresiones como las clases reales o los escenarios y culturas naturales. Es decir, ¿cómo en su experiencia en la evaluación, cómo se han acercado a estas experiencias, a estas evaluaciones del currículum en su aplicación, en su entorno, o incluso pensar en esos productos, en ese proceso de salida, tal como el ejemplo que ponía de las competencias civiles, de quien cruza por la cebra o contesta bien en el examen, pero se cruza la calle por donde no es. Y un poco nos puede pasar lo mismo en las trayectorias curriculares, ¿no? Pues hace un muy buen documento de egreso o se titula con los mejores honores, pero en el desempeño laboral o en la realidad, pues puede haber otras consecuencias que no siempre hemos medido, pero no sé si ustedes tengan como esa experiencia que nos quisieran compartir de cómo se hace esa recuperación de los productos o del proceso de salida para la evaluación del currículum y el replanteamiento de planes de estudio y programas y demás, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, igual entre esta aportación se presta como para cerrar también en respuesta a esta pregunta, algunas recomendaciones que puedan dar hacia las personas
que llevan a cabo proyectos que tengan que ver con la gestión y actualización curricular. Puede ser que esté ligada con esta pregunta y si quieren aprovechar de una vez para compartir estas recomendaciones, se las agradecemos. Comienzas, doctor. Yo así como que mucha experiencia en eso, creo que, déjame pensar, creo que no. Bueno, sí, bueno, maestro Luis Fernando me puso a pensar y cuando él lanzó pues su expresión y citó a Dante, yo me preguntaba cuál sería el pedacito del infierno que me tocará a mí, ¿no? Y sentí como el calor cerca. Sí, entiendo perfectamente la metáfora y creo que la compartimos todos. Voy a tomar su pregunta, digamos, para llegar a la invitación que se nos hace ya como de síntesis, maestra Lumena. A ver, en términos de evaluación microcurricular, hay un par de aspectos que quisiera comentar. Primero, nosotros en la Universidad de La Salle, en la facultad y particularmente en la maestría en docencia, la maestría en liderazgo está arrancando apenas. Hay una corte que inició este semestre, mientras que la maestría en docencia tiene una tradición de más de 40 años. Y ahí, en clave de la evaluación microcurricular, ocurren cosas que en términos de gestión me parece que son interesantes y que se han venido, digamos, construyendo a través de la experiencia. Entonces, por ejemplo, terminado cada seminario, nuestros seminarios se desarrollan de manera modular. Entonces, la maestría dura 2 años, ¿no? Conecto esto, hay un documento que, digamos, es el proyecto educativo del programa. Aquí en Colombia se le llama el documento maestro por los términos que utiliza el Ministerio, el CNA y CONACES. Y ese es, digamos, el horizonte, pero eso, como decíamos a lo largo de toda la presentación, eso se concreta en el ámbito microcurricular. Entonces, terminado cada módulo, los estudiantes tienen el módulo de investigación va durante todo el semestre y en paralelo se van sucediendo los módulos de fundamentación y de desarrollo profesional. Entonces, terminado cada módulo, hay un ejercicio que primero hace el docente con sus estudiantes en un intercambio abierto, una dialogicidad horizontal y luego, conectado con eso, hay un instrumento, no me gusta llamarlo formato, sino un instrumento porque, digamos, la noción de formato tiene una implicación cultural. ¿Qué hace usted con un formato? Lo diligencia. Pero la noción de instrumento da una idea un poco más de rigor, de ponerse allí en contacto, de utilizarlo como posibilidad para. Entonces, ese instrumento tiene una serie de categorías que tienen que ver con la estructura del programa en general, con la estructura del seminario, con la estructura del proceso didáctico, con las condiciones que desde el punto de vista humano, digamos, pone en juego el docente mientras se va desempeñando, con la pertinencia de los contenidos, bueno, y una serie de aspectos, y que ellos valoran en términos de qué tanto se cumplió eso durante el seminario y al final tienen la opción, además de poner todos los comentarios que requieran. Pero adicionalmente nosotros, además de todo eso, hacemos el esfuerzo de estar en esas sesiones de cierre y participar de la conversación. Y es un diálogo muy tranquilo. Tanto los estudiantes, incluso los mismos profesores dicen, voy a terminar, ¿por qué no te vienes y miramos lo que aconteció? Entonces, eso genera una conversación que en clave de su horizontalidad, digamos, no es la evaluación punitiva del maestro y del seminario, sino que se hace en el contexto de todas las variables que intervienen. Entonces, eso se ha constituido en una fortaleza muy grande que, por ejemplo, nos ha llevado a que hoy estamos en una tarea todos comprometidos que tiene que ver con lo que he insistido, y es que no debe haber ni un solo espacio académico que no tenga un ejercicio de campo afuera, en la calle, fuera de la universidad. Entonces, ¿de qué depende el contexto y el ámbito donde se desarrolla el proceso? Pues de la naturaleza del espacio académico, de las posibilidades, ¿cierto?, que hayan con los distintos escenarios relacionados con eso, de la facilidad es decir, se toman en cuenta todas las variables. Pero lo que quiero decir es que eso surge a partir de todas estas conversaciones. Entonces, en clave de evaluación microcurricular, ahí me parece que el tema de la dialogicidad, que a mi modo de ver se amplía en la noción de la conversación, da muchas posibilidades de enriquecimiento para la experiencia docente, para el mismo compromiso de los estudiantes, para el compromiso que tenemos nosotros como directivos, porque ahí aparecen cosas. Es que fíjese, si este seminario lo hubieran puesto conectado con él, y eso no es mi culpa, no es responsabilidad del profesor ni de los estudiantes, es responsabilidad de nosotros que estamos gestionando aquí desde el ámbito meso y macro. Y conecto, digamos, con las sugerencias. Dicho eso, yo creo que de lo que se trata
es de arriesgarnos a ser disruptivos, creativos, pero en contexto, territorializado, para que no nos vayamos al infierno, maestro Luis Fernando. Es decir, ser disruptivos, ser creativos, y aquí, digamos, lo creativo lo quiero poner en clave de lo que plantea Ken Robinson, que lo creativo no es pues lo extraordinario, aquello que nadie se ha imaginado, sino una idea cuyo valor innovador es porque es una idea útil y transformadora. Y eso no tiene que ser una idea ultra revolucionaria, porque en contexto puede ser una idea que moviliza absolutamente todo el territorio y los sujetos que habitan en él en relación con una apuesta curricular que por su carácter de contextualización transforma la vida de quienes están allí vinculados. Entonces yo creo que es ser disruptivo, ser creativo, y hay otra que tiene otro carácter un poco más exigente y que cada quien ahí toma, digamos, la decisión, y es ser atrevidos y arriesgarse. Es decir, tenemos que atrevernos a proponer alternativas, y esas alternativas no necesariamente a veces están alineadas con el ordenamiento del establecimiento. Y disculpen que lo diga, pero es que hay muchos elementos en el establecimiento que van en contra de una genuina propuesta disruptiva, creativa, en clave formativa. Entonces también hay que ser atrevidos. Muchas gracias por la respuesta y estas recomendaciones. Gracias. A través del chat, bueno, agradecimientos. Expone Susana Velasco, estuvieron muy interesantes las dos pláticas, me ampliaron el panorama, que por inexperiencia y genuinamente tenía un esquema muy simplificado en mi mente. De igual forma, las preguntas que hicieron a los ponentes dieron respuesta a ideas que me rondaban y no lograba aterrizar. Y una última pregunta, yo creo ya para cerrar rapidísimo, si nos quieren compartir respuesta, ¿de qué forma las políticas públicas favorecen o no la actualización curricular en México y en Colombia? Rapidísimo, si nos quieren compartir una respuesta para no quedar con la pregunta abierta. Maestra. El micrófono. Las políticas públicas en México siempre nos están indicando y están favoreciendo que hagamos esta serie de evaluaciones, ¿no? Yo creo que no lo inhiben naturalmente, al contrario, lo que yo vería así como un asunto que sí tenemos que considerar es que muchas veces confundimos la evaluación curricular con esa evaluación de pares que nos hacen los organismos evaluadores y acreditadores para darnos un reconocimiento, una certificación. No es lo mismo. Tenemos que no confundirlo. Las dos cosas son necesarias, los dos tipos de evaluaciones son necesarios, pero no confundirlos y darle un peso fuerte a esa evaluación interna desde nosotros. Lo que tú decías, Libardo, de cómo se hace esta evaluación. Bueno, nosotros tenemos algunas prácticas, pero sí reconozco muy críticamente que nos falta en el sistema de universidad virtual afinar nuestros instrumentos para evaluar esa práctica micro, ¿no? Ese microcurrículo, ¿no? Esa manera pues, de trabajar. Al ser en línea es un poco diferente, ¿no? De acuerdo. Pues prácticamente eso y comentar que nada más brevemente, ¿qué recomendaría? No es recomendación, es un sueño. Y es que lográramos, sí, preocuparnos por nuestros empleadores. Yo veo una obsesión por qué dicen los empleadores, qué competencia tenemos que formar, qué competencias del siglo XXI, transversales, blandas, hay que poner, y quién lo dice, ¿no? No, está bien, hay que poner atención a eso que necesitan, claro que sí, hay que entrevistarlos y hay que dialogar con las personas que emplean a nuestros estudiantes, pero no olvidar otras cuestiones que ellos no nos van a decir, porque ellos es otro su interés y su función, y es muy valioso que nos digan su visión, pero complementarla con lo que los grandes soñadores, con lo que la UNESCO nos está diciendo, con esos problemas que tú nos planteaste, Libardo, del mundo actual. Edgar Morin, para mí, o Morán, no sé cómo se diga, me encanta cómo logra esa reflexión profunda. No tenemos que olvidarnos de soñar, de esa formación para ser mejores seres humanos.
que habitemos un mundo mejor. Ese es al final el sentido de la educación, de la formación. Como no olvidarnos pues de esta situación y que también tenemos una voz como académicos, como universidad, que decirle al mundo aspectos que hay que formar, aunque otros no las vean, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Diría, para conectarme con lo que acaba de decir de la maestra María del Carmen, que lo primero es no perder de vista que las políticas educativas forman parte esencial de ese ámbito que llamamos macrocurricular, es decir, son unos referentes que no podemos pasar por alto. En tanto políticas de nuestros países, ahí están, son unos referentes que debemos tomar en cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo, digamos, la institucionalidad educativa tiene que, en clave de contextualización y territorialización, hacer unas traducciones de esas políticas generales nacionales, porque en nuestros territorios, ¿cierto? Desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista institucional, hay unas particularidades que requieren de traducción de esas políticas. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, creo que es muy importante cuando estemos construyendo esos proyectos educativos institucionales. Por ejemplo, aquí hemos planteado una discusión. Nosotros tenemos en nuestra reglamentación, tenemos, por ejemplo, en clave de políticas, está la Constitución Nacional, entonces aparece la educación como un derecho. En la Ley General de Educación aparecen los propósitos generales de la educación, pero hay propósitos para educación básica primaria, secundaria, para media. Pero además hay derechos básicos de aprendizaje. Bueno, no sigo porque tendría toda la noche para enumerar en términos de política lo que de ahí se deriva. Lo que quiero significar a propósito de todo esto, en clave de la traducción, es que tenemos que empezar las transformaciones desde nuestros metros cuadrados. Y esa quisieras que fuera la última invitación. O sea, esos procesos de transformación global inician en nuestros metros cuadrados. Y el lugar más cercano a mi metro cuadrado institucional soy yo mismo. Luego, las transformaciones tienen que arrancar desde mi transformación entrañable, es decir, desde mi entraña, yo inicio ese proceso de transformación en clave de la pregunta, digamos, relacionado con un horizonte de sentido que son las políticas, pero unas políticas que se traducen institucionalmente porque las territorializamos, porque las contextualizamos para que esta comunidad en particular le dé sentido a lo que dicen esas políticas. En Colombia, por ejemplo, no es lo mismo desarrollar toda la perspectiva de derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Y de desarrollo de competencias en un barrio como el Chicó, en la entraña de Bogotá, que en un municipio de Tadó, en el Chocó. Chocó y Chicó se parecen, pero el Chocó es un departamento apartado. Ellos dicen, nosotros estamos afuera y ustedes están allá adentro, dicen la gente del Chocó. Entonces suena lo mismo Chocó, ¿cierto? Que Chicó, pero las condiciones socioeconómicas, culturales y de posibilidades son radicalmente distintas. Las políticas nacionales son las mismas, pero hay que hacer una traducción para que eso cobre sentido en el territorio. Muchísimas gracias. Bueno, a unos minutos ya vamos a cerrar. Espero que no se quede ninguna pregunta por ahí. Agradecemos la participación de la audiencia en esta tarde-noche, y a nuestros invitados por compartir este espacio académico muy enriquecedor, una temática muy importante y que llamó mucho la atención de los participantes. Muchas gracias. En nombre de la Universidad de La Salle y el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les damos las gracias por su participación en esta sesión de Seminario Internacional de Actualización Disciplinar del ciclo 2022B. Les invitamos a participar en la siguiente sesión, que está programada para el día jueves 10 de noviembre, en la que estaremos abordando el tema brecha digital y género. Hasta pronto, buenas noches. No sé, maestra Paola, ¿algún otro comentario? Muchas gracias. Gracias a todos. Que pasen linda noche. Buenas noches. Gracias a todos. Fuerte abrazo. Bendiciones. Bye. Gracias por esta igualmente. oportunidad. Hasta pronto.